El almirante Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación Nuevo Horizonte, observando cómo la Tierra giraba lentamente bajo él. La canica azul parecía tranquila desde esa altura, pero Jake sabía que no era así. Había pasado 30 años preparándose para este día, y ahora por fin había llegado. El panel de comunicaciones a sus espaldas vibró con un tono urgente. La capitana Lisa Hayes se apartó de su consola, su rostro mezclaba emoción y preocupación. Los sensores de largo alcance habían detectado algo masivo acercándose al sistema exterior. No una nave, ni siquiera una docena, sino miles de naves moviéndose en perfecta formación hacia la Tierra. Almirante, estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la nave insignia de la Confederación Galáctica, informó Lisa con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Solicitan audiencia inmediata con los líderes de la Tierra. Jake asintió lentamente y activó la pantalla principal. La imagen que apareció hizo que varios oficiales del puente retrocedieran sorprendidos. Cear, el embajador jefe de la Confederación, se encontraba en lo que parecía una catedral de cristal. El cuerpo translúcido del alienígena. Latía con colores que los humanos habían aprendido a interpretar como estados emocionales. En ese momento, esos colores mostraban determinación mezclada con algo que parecía asco. Humanos de la Tierra. La voz de Zeffar llegó a través de los traductores universales con precisión mecánica. Durante 300 años. Su especie ha sido motivo de preocupación para la galaxia civilizada. Se han negado a firmar los acuerdos de pacificación. Mantienen armas de destrucción masiva. Tratan la guerra como un arte en lugar de una lamentable necesidad. Jake miró a Lisa, que se esforzaba por no sonreír. Ambos se sabían el discurso de memoria. La Confederación llevaba décadas preparándose para este momento, y la humanidad contaba con él. Su naturaleza agresiva y su negativa a aceptar los estándares de paz galácticos nos han obligado, continuó el alienígena. El Consejo de la Confederación ha votado por unanimidad. La humanidad entregará todos sus recursos militares en una rotación solar y se someterá a los protocolos de pacificación o afrontará las consecuencias. La transmisión terminó abruptamente, dejando el puente en silencio. Jake contó hasta 10 antes de volverse hacia su tripulación. Todos en el puente lo miraban con la misma expresión. Alivio. Bueno, dijo Jake finalmente. Supongo que ya no tenemos que fingir. Lisa se dirigió a la pantalla táctica y comenzó a introducir códigos que había memorizado años atrás. Activo el protocolo de medianoche. Señor, hágalo. El cambio fue inmediato. A través del espacio humano, señales comenzaron a transmitirse en frecuencias que los extraterrestres no monitoreaban. Las estaciones de investigación revelaron repentinamente conjuntos de armas que habían estado ocultos allí. Colectores solares y naves mineras en el cinturón de asteroides activaron sistemas de propulsión demasiado potentes para simples transportadores de carga. En Marte, las enormes cúpulas de terraformación comenzaron a retraerse, mostrando a la galaxia lo que la humanidad realmente había estado construyendo durante el último siglo. El Dr. Ryan Parker se materializó en el puente mediante un holograma desde su posición en las profundidades de la montaña Cheyenne. Su semblante, normalmente tranquilo, fue reemplazado por algo que parecía casi alegría. Todas las estaciones informan que están listas, almirante. 300 años de preparación están a punto de dar sus frutos. Jake activó el sistema de comunicación de toda la estación. Su voz llegaría a todas las instalaciones humanas del sistema solar y más allá. Les habla el almirante Morrison a todos los activos de la Iniciativa de Defensa Humana. La mascarada ha terminado. Repito, la mascarada ha terminado. Comience la fase 1 de las revelaciones. En la Luna, la coronel Beth Martínez observaba a través de ventanas reforzadas cómo los mechs de construcción retiraban el equipo de minería lunar falso que había ocultado el principal astillero de la humanidad durante más de 50 años. La flota de la Confederación probablemente se preguntaba por qué los humanos no entraban en pánico todavía. Pronto lo entenderían. La primera revelación provino del Endeavour, la supuesta nave de investigación del Dr. Parker que estudiaba las atmósferas de los gigantes gaseosos cerca de Júpiter. El capitán Alex Torres había pasado 5 años interpretando el papel de un científico pacífico. Ahora su nave comenzaba a desdoblarse como un depredador mecánico que despertaba de su letargo. Las placas del casco se desplazaron y se separaron para revelar sistemas de armas que los mejores científicos de la Confederación insistían en que eran imposibles con la tecnología humana. Endeavour a Nuevo Horizonte. La voz de Alex se escuchó con total claridad. A pesar de estar a millones de kilómetros de distancia,
Todos los sistemas de armas estaban en línea y listos. Los alienígenas estaban a punto de aprender cómo es realmente la investigación humana. Transformaciones similares estaban ocurriendo en todo el sistema. Las plataformas de fabricación orbital alrededor de la Tierra no estaban construyendo equipo civil como se anunciaba. Estaban produciendo el hardware militar más avanzado que la galaxia jamás había visto, oculto a plena vista durante décadas. Jake mostró la pantalla táctica maestra que mostraba el verdadero alcance de la preparación militar humana. Cada instalación aparentemente inocente tenía un propósito secundario. Cada transporte civil tenía armas y blindajes ocultos. Cada colonia humana más allá de la Tierra. En realidad, era una fortaleza que podía contener flotas de invasión 10 veces más grandes. Lo mejor de todo era que la humanidad nunca le había mentido a la Confederación. Los informes diplomáticos de la Tierra habían sido completamente precisos sobre la capacidad industrial humana, las cifras de población y el desarrollo tecnológico. Simplemente no habían mencionado que cada instalación humana tenía un doble propósito y que el mayor logro tecnológico de la humanidad no era más rápido que viajar a una velocidad que la luz o la terraformación. Era el arte del engaño militar a escala galáctica. Lisa sacó el análisis de la formación enemiga. La flota de la Confederación mantiene su posición en el límite del sistema, señor. 50.000 naves, tal como predijo la inteligencia. Probablemente estén esperando a que empecemos a pedir clemencia. ¿Cuánto falta para que Marte revele los astilleros? Otros 10 minutos. El coronel Martínez quiere darles el espectáculo completo. Jake sonrió por primera vez en meses. Marte había sido la obra maestra de la humanidad en la distracción. El proyecto de terraformación del planeta rojo era bastante real. Pero los enormes procesadores atmosféricos y las ciudades domo cumplían otro propósito. Oculta bajo la superficie de Marte se encontraba la mayor instalación de producción militar del espacio conocido, capaz de producir flotas de combate a un ritmo que haría llorar a los planificadores militares de la Confederación. El panel de comunicaciones se iluminó con señales entrantes del espacio humano. Cada colonia, cada puesto de avanzada, cada asentamiento humano supuestamente vulnerable se comunicaba con el mismo mensaje, listos y esperando. La voz del capitán Sam Rodríguez llegó desde su posición cerca de Plutón, donde su nave furtiva había estado monitoreando las comunicaciones de la Confederación durante semanas. Almirante, necesita escuchar esto. Los extraterrestres están empezando a entrar en pánico. Sus informes de inteligencia no coinciden con lo que ven. Jake no se sorprendió. Los servicios de inteligencia humanos habían pasado siglos proporcionando a la Confederación exactamente la información que querían que tuvieran. Cada red de espionaje alienígena, cada dron de vigilancia, cada misión diplomática había visto exactamente lo que la humanidad quería que vieran. Una especie de primitivos traficantes de armas de guerra que, de alguna manera, se toparon con los viajes espaciales y se dedicaron a luchar entre sí por recursos y territorio. La verdad era más hermosa que cualquier ficción. La humanidad no había pasado 3 siglos luchando entre sí. Habían pasado 3 siglos entrenándose para este momento exacto. Cada conflicto humano, cada guerra, cada revolución había sido una práctica cuidadosamente orquestada para el día en que la galaxia finalmente decidiera que la Tierra necesitaba ser pacificada. Y ahora ese día había llegado, y la Tierra sonreía. La galaxia observaba con creciente confusión cómo la respuesta de la humanidad se extendía por todos los canales de comunicación del espacio conocido. En lugar de súplicas desesperadas de clemencia o negociaciones de rendición en pánico, cada mundo humano transmitía el mismo mensaje una y otra vez. La voz de la presidenta Karen Witte llegó desde la Tierra a las colonias humanas más lejanas con palabras que hicieron que los comandantes alienígenas cuestionaran sus informes de inteligencia. Ciudadanos de la galaxia, comenzaba el mensaje. La humanidad agradece a la Confederación Galáctica por finalmente oficializar este conflicto. Hemos estado esperando pacientemente este día. El comandante Alex Torres sentía el corazón acelerado mientras permanecía en el puente de la Endeavour, observando a su tripulación trabajar con una eficiencia que habría impresionado a las mejores unidades militares de la galaxia. Su oficial de comunicaciones, el teniente Dave Miller, se coordinaba con los recursos humanos en 3 sistemas estelares, manteniendo una seguridad operativa impecable. Los alienígenas que monitoreaban sus transmisiones solo oían charlas científicas rutinarias sobre lecturas atmosféricas y prospecciones minerales. Comandante, todos los sistemas de armas están completamente desplegados, informó la ingeniera jefe Nancy Brooks desde su puesto en la estación táctica. Los exploradores de la Confederación mantienen la distancia, pero sus barridos de sensores son cada vez más agresivos. Alex asintió y activó el sistema de comunicación real de la nave.
El dispositivo que emergió de lo que los alienígenas creían que era una simple antena de investigación era una obra de arte. Los ingenieros humanos habían pasado décadas perfeccionando la tecnología que podía atravesar cualquier sistema de interferencia conocido, permaneciendo invisibles para el enemigo. Métodos de detección. De la Endeavour a la central de Marte, Alex transmitió por el canal cifrado. Lista para comenzar la demostración en Marte, la coronel Beth Martínez se encontraba en el centro de mando principal, enterrado a 3 kilómetros bajo la superficie del planeta. La transformación del planeta rojo se estaba produciendo exactamente como estaba previsto. A lo largo del paisaje marciano, las enormes cúpulas de terraformación que habían convencido a la galaxia de las intenciones pacíficas de la humanidad se retraían con precisión mecánica. Todas las unidades, comiencen la secuencia de revelación, ordenó Beth por sus auriculares. Que vean lo que realmente hemos estado construyendo. La primera cúpula en retraerse por completo reveló algo que silenció las estaciones de monitoreo de la Confederación. En lugar de instalaciones agrícolas o procesadores atmosféricos, observaban lo más. Astillero militar más avanzado que ninguna especie había construido jamás. Naves elegantes que no se parecían en nada a la supuesta tecnología primitiva de la humanidad comenzaron a surgir de hangares subterráneos con sistemas repulsores que no deberían haber existido en el espacio humano. El teniente coronel Mike Johnson, segundo al mando de Beth, mostró la pantalla táctica que mostraba la reacción alienígena en toda su flota. Señora, las comunicaciones de la Confederación se están volviendo locas. Exigen saber de dónde vinieron estas naves. Beth sonrió al ver a miles de naves humanas emerger de escondites preparados durante décadas. Cada nave representaba años de desarrollo secreto, oculto a los observadores alienígenas por la campaña de engaño más sofisticada de la historia galáctica. Diles la verdad, Mike. Las construimos aquí mismo, a plena vista, mientras observaban. La belleza de la operación Longview residía en su simplicidad. La humanidad nunca había ocultado su capacidad industrial a la Confederación. Cada equipo de inspección alienígena había sido recibido con los brazos abiertos y se les había mostrado exactamente lo que querían ver. Operaciones mineras que en realidad eran fundiciones de armas, instalaciones de investigación que en realidad eran laboratorios militares avanzados, redes de transporte que podían mover flotas de batalla enteras sin aparecer en ningún sistema de sensores alienígena. El capitán Sam Rodríguez observaba desde su posición oculta cerca del sistema exterior cómo la flota de la Confederación comenzaba a mostrar señales de pánico genuino. Su nave, el Fantasma, era la respuesta de la humanidad a la tecnología de vigilancia alienígena. Durante 5 años, Sam había estado recopilando información sobre cada nave, cada sistema de armas y cada doctrina táctica del enemigo. Almirante Morrison, soy Rodríguez. Sam transmitió por el canal seguro. La flota enemiga está rompiendo la formación. Sus comandantes solicitan una consulta de emergencia con el alto mando de la Confederación. Jake Morrison recibió el informe con satisfacción. La primera fase funcionaba a la perfección. En su pantalla táctica, podía ver el verdadero alcance de la preparación de la humanidad, revelándose a través del sistema solar. Lo que los alienígenas habían descartado como minería primitiva de asteroides era en realidad la red de fabricación de armas más sofisticada de la galaxia. Las sencillas plataformas orbitales alrededor de la Tierra estaban revelando sistemas defensivos capaces de detener flotas invasoras 10 veces más grandes que cualquier otra que se acercara al espacio humano. El holograma del Dr. Ryan Parker apareció junto a Jake. La expresión del científico mostraba décadas de entusiasmo reprimido que finalmente se liberaban. Almirante, estamos recibiendo ofertas de rendición de 12 especies diferentes de la Confederación. Quieren negociar tratados de paz por separado. Demasiado tarde para eso, respondió Jake, observando cómo más naves humanas emergían de sus escondites por todo el sistema. Querían ver qué podía hacer la humanidad cuando dejáramos de fingir inofensividad. Ahora tendrán la demostración completa. La guerra psicológica había sido tan cuidadosamente planeada como la preparación militar. Todos los diplomáticos, comerciantes y exploradores humanos que habían interactuado con civilizaciones alienígenas habían estado recopilando información mientras proyectaban la imagen de una especie caótica incapaz de organizar una resistencia efectiva contra una potencia galáctica. La verdad era que la aparente desorganización de la humanidad había sido el engaño militar más sofisticado jamás intentado. La capitana Lisa Hayes coordinó la revelación desde la estación Nuevo Horizonte. Su panel de comunicaciones se llenó de informes de recursos humanos de todo el espacio conocido. Almirante, estamos recibiendo confirmaciones de todas las especies aliadas. La República de Riel se declara a favor de la humanidad.
La Federación Centuri está activando protocolos de defensa mutua. Los mundos independientes del borde exterior solicitan el estatus de alianza inmediata. Esta fue la jugada maestra que la humanidad había pasado un siglo preparando. Mientras la Confederación asumía que era la potencia dominante de la galaxia, la humanidad había estado construyendo relaciones discretamente con todas las especies que habían sido intimidadas o amenazadas por la alianza alienígena. No mediante la conquista ni la intimidación, sino mediante el comercio, el intercambio de tecnología y acuerdos de defensa mutua que la Confederación desconocía. Los alienígenas estaban descubriendo que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología militar oculta ni su brillantez táctica. Fue su capacidad para convertir en auténticos aliados a especies que la Confederación había tratado como súbditos o amenazas. La segunda transmisión del presidente Witte llegó a todos los rincones de la galaxia a medida que las naves humanas continuaban emergiendo de su escondite. La Confederación Galáctica ha amenazado con apaciguar a la humanidad por nuestra negativa a abandonar nuestras tradiciones militares. Nos llaman primitivos belicistas que deben ser civilizados por el bien de la galaxia. Hoy les mostramos cómo es realmente la civilización humana. La transmisión incluyó imágenes de todo el espacio humano a medida que se hacía visible el verdadero alcance de su preparación. Mundos fortaleza que se habían hecho pasar por agrícolas. Colonias culturales. Flotas de batalla que se habían ocultado en su interior. Al parecer, redes de transporte civiles, sistemas de armas que representaban avances tecnológicos que los científicos de la Confederación habían descartado como imposibles. Pero la revelación más devastadora aún estaba por llegar. Mientras las naves humanas se movían en formaciones de ataque con una precisión que denotaba décadas de entrenamiento, la galaxia estaba a punto de descubrir que el mayor engaño de la humanidad no había sido ocultar su fuerza militar. Había sido ocultar su unidad. La gran armada de la Confederación Galáctica irrumpió en el sistema Saúl, esperando encontrar una especie aterrorizada, lista para rendirse. En cambio, se encontraron ante la trampa militar más sofisticada de la historia galáctica. El almirante Beston, destructor de mundos de la nave insignia de la Confederación, se dio cuenta demasiado tarde de que todo lo que sus servicios de inteligencia le habían dicho sobre la humanidad era completamente erróneo. El almirante Jack Sullivan se encontraba en el puente del Dreadnought Liberty, observando cómo la flota enemiga emergía del hiperespacio directamente hacia el campo de batalla cuidadosamente preparado por la humanidad. Su oficial táctico, el comandante Paul Davis, rastreaba cada nave alienígena a medida que aparecía, alimentando datos de objetivos a los sistemas de armas que llevaban décadas esperando este momento. Almirante, la flota enemiga cuenta con 48.000 naves, informó Paul con la serena precisión que caracterizaba a todo el personal militar humano. Se están desplegando en la formación de ataque estándar de la Confederación, tal como predijeron nuestras simulaciones. Jack activó el canal de comunicación de toda la flota que llegaría a todas las naves humanas del sistema. Les habla el almirante Sullivan a todas las unidades de la flota Liberty. Bienvenidos a nuestros invitados. Demostrémosles la hospitalidad terrestre. La primera sorpresa de los alienígenas llegó al darse cuenta de que el cinturón de asteroides no era solo un conjunto de operaciones mineras. Cada roca, más grande que una casa, había sido excavada y convertida en una plataforma de armas o en un sistema de bombardeo cinético. Los primitivos mineros humanos habían pasado 50 años convirtiendo todo el campo de asteroides en la red defensiva más grande de la galaxia. La teniente comandante Nena Chen lideró el escuadrón Raptor mientras emergían de sus escondites entre las lunas gigantes gaseosas. Su ala de caza no se parecía en nada a las toscas naves de exploración que los alienígenas esperaban de la humanidad. Eran elegantes depredadores diseñados con un solo propósito: cazar naves enemigas con una eficiencia implacable. Líder Raptor a todos los pilotos, transmitió mientras su escuadrón aceleraba hacia la formación alienígena. Recuerden su entrenamiento. Estos ya no son juegos de guerra. Hagan que cada disparo cuente. La flota de la Confederación descubrió que la doctrina táctica humana era diferente a todo lo que habían encontrado en siglos de guerra galáctica. Otras especies luchaban para lograr objetivos estratégicos o defender territorio. Los humanos luchaban para quebrantar la voluntad de su enemigo de seguir luchando. Cada ataque humano estaba calculado para crear el máximo impacto psicológico y destruir las capacidades enemigas. El mayor Pete Johnson coordinaba las defensas terrestres desde su puesto de mando, oculto bajo lo que los alienígenas creían que era el Parque Nacional de Yellowstone. Las reservas naturales de la Tierra se revelaban como la red de defensa planetaria más sofisticada jamás construida. Los emplazamientos de los imps armamentísticos emergían de las laderas de las montañas, mientras que las baterías de misiles se alzaban de los lechos de los lagos que las habían ocultado durante generaciones.
Pete ordenó a través de su sistema de comunicación que todas las unidades terrestres se prepararan para posibles intentos de aterrizaje. La inteligencia sugiere que los alienígenas intentarán tomar las principales ciudades de la Tierra si el ataque de su flota fracasa. La primera batalla real comenzó cuando la flota de la Confederación abrió fuego con sus armas más poderosas. Los alienígenas esperaban abrumar las primitivas defensas de la humanidad y forzar la rendición inmediata. En cambio, sus rayos de energía impactaron los escudos defensivos que absorbieron los ataques y redirigieron la energía a los sistemas de armas de la Tierra. El capitán Doug Martínez comandaba el destructor Vengeance, que lideraba el contraataque contra el flanco izquierdo de la flota alienígena. Su nave demostró el verdadero avance de la tecnología militar humana al moverse por el espacio con una agilidad que desafiaba todo lo que los alienígenas entendían de física e ingeniería. «Apunten primero a las naves de mando», ordenó Doug a sus armas. Teniente Kelly Adams. Corten sus comunicaciones y observen cómo la formación se desmorona. La guerra psicológica humana alcanzó su punto máximo mientras el capitán Steve Wright coordinaba ataques de información contra la flota enemiga. Todos los comandantes alienígenas recibían flujos de datos que les mostraban exactamente cuán superiores eran. Los humanos no solo estaban ganando la batalla. Les estaban enseñando a los alienígenas tácticas militares que nunca habían imaginado. Los sensores avanzados de la Confederación detectaron algo que hizo que los comandantes de su flota cuestionaran su propio equipo. Las naves humanas no solo usaban tecnología superior. Estaban adaptando sus tácticas en tiempo real, aprendiendo de cada uno. Maniobra enemiga. Y desarrollando contraataques más rápido de lo que los alienígenas podían implementar nuevas estrategias. La comandante Kate Nelson lideró el asalto al grupo de batalla principal de la Confederación desde su posición a bordo del crucero. Implacable. Su equipo táctico había pasado años estudiando la doctrina de combate alienígena, identificando debilidades que el enemigo ni siquiera sabía que poseía. La formación enemiga se está desintegrando, informó Kate al almirante Sullivan. Están intentando retirarse a posiciones de bombardeo de largo alcance. Negativo, respondió Jack. Persíganlos y enfréntense. No dejen que se reagrupen. La batalla espacial demostró todo lo que la galaxia no había comprendido. Sobre la guerra humana. La humanidad no solo luchaba para ganar batallas. Lucaba para destruir por completo la capacidad de su enemigo de volver a amenazarlos. Cada nave alienígena que sobreviviera llevaría el mensaje a la Confederación. La humanidad no era la especie primitiva que habían asumido. La segunda sorpresa de los alienígenas llegó cuando intentaron aterrizar. Fuerzas terrestres en la Tierra. Los sistemas defensivos del planeta se activaron con una precisión que denotaba siglos de preparación. Cada ciudad importante estaba protegida por redes de armas ocultas en la infraestructura civil. Los parques se convirtieron en campos de misiles. Los edificios de oficinas se revelaron como torres de fortaleza. Los sistemas de transporte subterráneo se transformaron en redes de mando militar. La DRA. Amy Foster coordinó la defensa de Norteamérica desde su puesto en el centro de mando oculto bajo las montañas rocosas. Su pantalla mostraba naves de desembarco alienígenas siendo sistemáticamente destruidas por sistemas defensivos cuya existencia desconocía el enemigo. Almirante Sullivan, soy Foster, informó a través de la red táctica. Los cañones de antimateria terrestres están en línea y apuntan a naves capitales enemigas. Podemos alcanzarlas incluso a su distancia orbital actual. Los sistemas de armas que emergieron de la superficie terrestre fueron la revelación final de la humanidad. Los extraterrestres se preguntaban por qué los humanos mantenían instalaciones industriales tan grandes cuando supuestamente tenían una capacidad de fabricación espacial limitada. La verdad era que la Tierra misma se había convertido en el mundo fortaleza más fuertemente armado de la galaxia, disfrazado de un pacífico planeta natal durante 3 siglos. La batalla llegó a su punto crítico cuando la flota de la Confederación se dio cuenta de que estaban atrapados. Naves humanas los habían rodeado con maniobras imposibles con la tecnología que los alienígenas creían que poseía la humanidad. La flota enemiga quedó atrapada entre las defensas planetarias de la Tierra y las flotas de batalla humanas, sin ningún lugar a donde retirarse. El almirante Beston recibió la última transmisión humana del día cuando los escudos de su nave insignia comenzaron a fallar bajo el fuego concentrado de armas que superaban cualquier armamento del arsenal de la Confederación. Flota de la Confederación. La voz del almirante Sullivan se escuchó clara y serena. Vinieron aquí para pacificar a la humanidad. En cambio, han aprendido por qué nunca necesitamos pacificación.
Ríndanse ahora o descubran cómo es la guerra humana cuando dejamos de contenernos. La retirada de la Confederación del sistema de Saúl duró exactamente 6 horas antes de que el almirante Jack Sullivan diera la orden que cambió la guerra galáctica para siempre. La humanidad no se conformaba con simplemente defender la Tierra. Iban a dar caza a todos los recursos militares alienígenas en el espacio conocido y demostrar por qué los humanos se habían ganado la reputación de ser la especie más peligrosa de la galaxia. El capitán Doug Martínez lideró a la fuerza de tarea Némesis a través del salto hiperespacial que los llevaría a la estación Kepler, el principal cuartel general militar de la Confederación. Su flota de 30 naves humanas parecía pequeña comparada con las miles de naves alienígenas a las que estaban a punto de enfrentarse, pero Doug había dedicado toda su carrera a prepararse para este momento. Todas las naves, mantengan la formación y recuerden los parámetros de la misión, transmitió Doug a sus comandantes de flota. No estamos aquí solo para ganar batallas. Estamos aquí para capturar todo intacto y mostrarle a la galaxia lo que la ciencia militar humana puede lograr. El primer mundo alienígena en experimentar las verdaderas capacidades ofensivas de la humanidad fue el planeta de cristal Zephyr Prime, hogar de las redes de sensores más avanzadas de la Confederación. La comandante Lisa Hayes lideró el asalto con tácticas que redefinieron la comprensión de la galaxia sobre las operaciones militares imposibles. Primero, apunten a los conjuntos de sensores, ordenó Lisa desde su nave de mando, Thunderbolt. Céguenlos antes de que puedan pedir ayuda. Su oficial táctico, el teniente Mark Thompson, coordinó el ataque con una precisión que habría impresionado a los militares de todo el espacio humano. Los defensores alienígenas se encontraron frente a un enemigo que parecía predecir cada uno de sus movimientos mientras ejecutaba maniobras que sus computadoras insistían en que eran imposibles. La DRA. Amy Foster había pasado décadas estudiando psicología alienígena desde sus instalaciones de investigación en la Luna, y ahora su trabajo se estaba poniendo en práctica en toda la galaxia. Todas las especies de la Confederación tenían debilidades fundamentales que los humanos habían identificado. Y aprendió a explotar a través de los siglos. De cuidadosa observación. Los cepiranos dependen de la resonancia armónica para toda su tecnología, explicó Amy a los coordinadores tácticos mediante comunicación segura. Golpearán sus estructuras cristalinas con generadores de frecuencia sintonizados con su punto de ruptura molecular. Toda su infraestructura se hará añicos como el cristal. La guerra psicológica alcanzó nuevos niveles a medida que las fuerzas humanas demostraban capacidades que no deberían haber existido. La División de Guerra de Información del capitán Steve Wright había desarrollado técnicas que podían penetrar en las redes informáticas alienígenas en tiempo real, poniendo los sistemas enemigos en contra de sus propios operadores. Estamos dentro de sus redes de mando, informó Steve desde su posición a bordo de la nave furtiva Sombra. Puedo ver sus planes tácticos antes de que sus propios comandantes los reciban. Esto no es justo. El general Matt Hayes comandó el asedio de Kepler, estacionado desde su nave insignia, el Indomable, coordinando la mayor operación militar humana en la historia galáctica. Se suponía que la fortaleza alienígena era inexpugnable, protegida por sistemas defensivos que nunca habían sido violados en 5 siglos de guerra galáctica. Todas las unidades, comiencen el bombardeo Patrón 7, ordenó Matt mientras las naves humanas tomaban posiciones alrededor de la enorme estación espacial. Mostrémosles lo que sucede cuando se amenaza a la Tierra. Los alienígenas observaban con creciente horror cómo las fuerzas humanas demostraban una flexibilidad táctica que rozaba la premonición. Cada medida defensiva que desplegaba la Confederación era anticipada y contrarrestada antes de que pudiera activarse por completo. Los comandantes humanos parecían comprender la doctrina militar alienígena mejor que los propios alienígenas. El mayor Tony Rodríguez lideró el asalto terrestre a las secciones exteriores de la estación. Sus tropas se movían por los corredores alienígenas con una eficiencia que denotaba años dedicados al estudio de la arquitectura y los patrones defensivos de la Confederación. Cada soldado humano portaba armas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología de blindaje y escudos alienígena. Sector 7 asegurado, informó Tony a través de su sistema de comunicación. La resistencia enemiga está colapsando más rápido de lo que indicaban nuestras proyecciones. No estaban preparados para este tipo de guerra. Lo cierto era que la humanidad se había estado preparando para este mismo conflicto durante 3 siglos. Todas las academias militares humanas impartían cursos de psicología alienígena y doctrina táctica. Cada soldado humano entrenado con armas diseñadas para explotar vulnerabilidades alienígenas específicas. Cada comandante humano había pasado años estudiando batallas que aún no habían ocurrido. La comandante Kate Nelson coordinó la captura de tecnología alienígena intacta desde su posición a bordo de la nave de investigación Discovery.
Los ingenieros humanos aplicaban ingeniería inversa a los sistemas enemigos en tiempo real, incorporando ventajas alienígenas a las armas humanas más rápido de lo que la Confederación podía adaptarse a las tácticas humanas. Estamos aprendiendo más sobre su tecnología en un día de lo que nuestros servicios de inteligencia recopilaron en 50 años, transmitió Kate al comando terrestre. Estos sistemas son, en realidad, menos avanzados de lo que esperábamos. Han estado usando cantidad en lugar de calidad durante demasiado tiempo. El capitán Sam Rodríguez interceptó comunicaciones alienígenas de todo su territorio mientras las fuerzas de la Confederación intentaban desesperadamente coordinar una respuesta a la ofensiva de la humanidad. Cada mensaje que su equipo decodificaba revelaba más sobre las debilidades alienígenas y los puntos ciegos estratégicos. Almirante Sullivan, necesita escuchar esto. Sam informó a través del canal seguro. El Consejo de la Confederación está discutiendo los términos de la rendición. Ofrecen sembrar sistemas estelares enteros si detenemos el avance. El impacto psicológico de la guerra humana superaba incluso sus propias proyecciones. Especies que habían dominado la galaxia durante siglos estaban descubriendo que sus tradiciones militares eran completamente inadecuadas contra un enemigo que había pasado generaciones estudiándolos mientras permanecía oculto. Pero la revelación más devastadora llegó cuando el equipo de reconocimiento espacial del capitán Pete Johnson detectó algo que cambió por completo la naturaleza del conflicto. Enormes artefactos alienígenas se movían en el oscuro espacio entre galaxias y habían estado observando la guerra con gran interés. Comando, soy Johnson a bordo del telescopio espacial. Pete transmitió desde su posición más allá del borde galáctico. Tenemos señales entrantes de naves desconocidas. Estas no son naves de la Confederación. Son algo completamente distinto, y son enormes. El almirante Sullivan recibió la transmisión mientras coordinaba el asedio de 3 mundos alienígenas diferentes. La pantalla táctica frente a él mostraba fuerzas humanas avanzando por el espacio de la Confederación con un ímpetu imparable. Pero el descubrimiento de Pete cambió todo lo que creían saber sobre la estructura de poder de la galaxia. Johnson, repita su última transmisión, ordenó Jack, aunque había oído cada palabra con claridad. Señor, estamos viendo naves que hacen que los Dreadnoughts de la Confederación parezcan lanchas patrulleras. Quienquiera que haya construido estas cosas ha estado observando nuestra guerra y se dirigen hacia el espacio habitado. La Confederación no. El poder supremo de la galaxia. Son solo los matones locales, y ahora los verdaderos protagonistas se están dando cuenta. La guerra entre la humanidad y la Confederación de repente se convirtió en algo mucho mayor. La victoria de la Tierra sobre la alianza alienígena había atraído la atención de poderes que existían más allá de la galaxia conocida. Y esos poderes venían a ver de qué se trataba todo ese ruido. La guerra no terminó con la victoria de la humanidad sobre la Confederación, sino con la revelación de que ambas especies no eran más que niños jugando con juguetes a la sombra de poderes ancestrales. La presidenta Karen Witte se encontraba en el centro de mando de la estación Excalibur, la recién revelada fortaleza orbital de la Tierra, mientras los líderes alienígenas llegaban para discutir los términos que transformarían la galaxia para siempre. El almirante Jack Sullivan observaba a través de las enormes ventanas de la estación cómo las naves de la Confederación entraban lentamente en la órbita terrestre con escolta humana. La otrora poderosa flota alienígena que había amenazado con pacificar a la humanidad ahora parecían refugiados buscando protección de algo mucho más peligroso que cualquier guerra que jamás hubieran imaginado. Señora Presidenta, informó el almirante Sullivan mientras el alienígena, la delegación, fue escoltada a la sala de conferencias. El Consejo de la Confederación aceptó todos nuestros términos: integración militar completa, tecnología compartida y reconocimiento de la Tierra como principal coordinador de defensa de la galaxia. Los representantes alienígenas que entraron en la cámara eran un grupo fragmentado. Zar, el embajador cristalino que había dado el ultimátum apenas unos días antes, ahora vibraba con colores que los xenobiólogos humanos habían aprendido a reconocer como miedo y desesperación. Los orgullosos líderes de la Confederación estaban descubriendo que su mayor enemigo se había convertido en su única esperanza de supervivencia, los humanos de la Tierra. Zar habló a través del traductor universal. Su voz carecía de la arrogancia que había marcado su primer encuentro. No venimos como conquistadores, sino como suplicantes. La galaxia se enfrenta a una amenaza que hace que nuestro reciente conflicto parezca insignificante. La DRA. Amy Foster presentó los datos de inteligencia que habían transformado todo lo que la humanidad creía saber sobre política galáctica. Sus pantallas holográficas mostraban naves masivas moviéndose a través del vacío entre galaxias, cada una más grande que flotas de batalla humanas enteras. Las entidades que hemos
diseñados como observadores que han estado observando civilizaciones galácticas durante millones de años, explicó Amy a los líderes alienígenas reunidos. Nuestra guerra con la Confederación generó suficientes señales de energía para atraer su atención. Vienen a investigar. Los datos de reconocimiento del capitán Pete Johnson llenaron la cámara con imágenes que hicieron que incluso los comandantes humanos se sintieran pequeños e insignificantes. Las naves de observación no solo eran grandes. Representaban una tecnología tan avanzada que los científicos humanos y alienígenas no podían entender cómo se mantenían estables en el espacio normal. Los sensores de largo alcance indican que llegarán al borde galáctico en aproximadamente 60 días estándar. Pete informó desde su posición a bordo de la visión lejana. Sean cuales sean sus intenciones, debemos estar listos para el primer contacto con una especie que considera a toda nuestra civilización como primitiva. La presidenta Witte activó los canales diplomáticos que llevarían sus palabras a todos los mundos habitados del espacio conocido. El anuncio que estaba a punto de hacer pondría fin a la era de las especies separadas que competían por el dominio galáctico y comenzaría algo completamente nuevo. Ciudadanos de la galaxia, comenzó la presidenta Witte, su voz llegó a través del espacio a miles de millones de seres que habían pasado siglos temiendo u odiando a la humanidad. Hoy anunciamos la formación de la Alianza de Defensa Galáctica Terran. La Tierra. Servir como coordinador militar de una galaxia unida que se preparaba para enfrentarse a lo desconocido. La transformación que siguió al anuncio del presidente Witte fue única en la historia galáctica. Los asesores militares humanos llegaron a mundos alienígenas no como conquistadores, sino como maestros, compartiendo 3 siglos de conocimiento táctico acumulado con especies que habían tachado a la humanidad de primitivos guerreros. El comandante Alex Torres se encontraba destinado en el mundo alienígena de Riel 7, trabajando con las fuerzas de defensa locales para integrar tecnologías militares humanas y alienígenas. Su equipo de ingenieros estaba logrando en semanas lo que la cooperación militar tradicional habría requerido décadas. La clave es entender que no intentamos que luchen como humanos, explicó Alex a su personal durante una sesión de planificación. Intentamos ayudarlos a luchar mejor como ellos mismos, utilizando principios tácticos humanos adaptados a sus habilidades naturales. El almirante Morrison coordinó la enorme tarea desde su nuevo puesto como comandante supremo de las fuerzas aliadas. Cada nave humana se estaba emparejando con naves alienígenas para crear tripulaciones mixtas que pudieran operar tecnología de múltiples especies mientras mantenían la flexibilidad táctica que ha hecho a la humanidad tan eficaz en la guerra. La integración avanza más rápido que nuestras proyecciones más optimistas. Almirante Morris. Se informó al presidente Witte durante su informe diario. Los comandantes alienígenas se están adaptando a la doctrina táctica humana, y nuestra gente está aprendiendo a trabajar con tecnologías que jamás imaginamos posibles. El verdadero avance se produjo cuando los equipos de investigación del Dr. Ryan Parker comenzaron a combinar los principios de ingeniería humana con el conocimiento científico alienígena. Los resultados fueron sistemas defensivos y plataformas de armas que superaron cualquier cosa que cualquiera de las dos especies pudiera haber creado por sí sola. No estamos simplemente construyendo una alianza militar, explicó el Dr. Parker mientras mostraba prototipos de naves que incorporaban las mejores características de la tecnología humana y alienígena. Estamos creando una nueva forma de civilización basada en la fuerza compartida, en lugar del dominio competitivo. La capitana Lisa Hayes comandó la primera flota de patrulla integrada mientras tomaba posición en el límite exterior de la galaxia, atenta a las señales de los observadores que se acercaban. Su tripulación incluía humanos, cefirianos, rigelianos y miembros de otras 6 especies, trabajando juntos con una eficiencia que habría sido imposible hace apenas unos meses. Todas las estaciones informan que están listas para tareas de patrulla extendidas. Lisa transmitió al comando de la Alianza. Si los observadores quieren poner a prueba nuestras defensas, nos encontrarán esperando. La escena final se desarrolló en las profundidades del espacio, más allá del límite de la galaxia, donde los sensores humanos de largo alcance detectaron la primera sonda de observación que entraba en el espacio conocido. La nave era inmensamente grande, su casco reflejaba tecnologías que hacían que los logros humanos y alienígenas parecieran herramientas primitivas. El almirante Morrison se encontraba en el puente de la nave insignia de la Alianza, la Unidad, rodeado de oficiales de una docena de especies diferentes que habían aprendido a trabajar juntos a imagen de la humanidad. La nave en sí era una maravilla de ingeniería integrada, que combinaba sistemas tácticos humanos con tecnologías y armas defensivas alienígenas que ninguna de las dos especies podría haber imaginado por sí sola. La nave de observación mantiene su rumbo hacia el núcleo galáctico, informó el operador del sensor, un ingeniero ceeriano, cuyo cuerpo cristalino latía con colores que indicaban una intensa concentración. Están escaneando todo a su paso,
pero no han realizado ningún movimiento agresivo. Las flotas de la Alianza mantienen posiciones defensivas, ordenó el almirante Morrison a través del sistema de comunicación que conectaba a todas las unidades militares de la galaxia. ¡Que vengan! La galaxia que declaró la guerra a la Tierra ha aprendido a mantenerse unida y estamos listos para lo que venga. La nave de observación continuó su aproximación al espacio habitado. Sus intenciones eran desconocidas, pero su poder era innegable. Tras ella, en las redes de defensa organizadas que ahora protegían todos los mundos de la galaxia, la humanidad había logrado algo que ninguna especie en la historia galáctica había logrado jamás. Habían convertido a sus enemigos en aliados, sus debilidades en fortalezas y su aislamiento en unidad. La galaxia había declarado la guerra a la Tierra y había descubierto que la mayor victoria de la humanidad no era derrotar a sus enemigos. Era enseñarles a ser amigos.